Después de la muerte de mi abuela, recibí una llamada de mi primo, Marcos, anunciándome la triste noticia. Me dijo que el cuerpo ya estaba en la casa funeraria y que debíamos ir para llenar los documentos necesarios. Llegamos al lugar en un oscuro día de enero. El clima era extrañamente frío, con una densa niebla y un viento gélido que parecía atravesar la piel. El entorno alrededor de la casa funeraria estaba desolado y silencioso, con una atmósfera pesada y opresiva. Nos informaron que mi abuela había fallecido 2 días antes. Una vecina la había encontrado, notando algo extraño en la casa y decidió verificar. Los médicos forenses determinaron que la causa de la muerte fue un ataque cardíaco. La noticia nos dejó profundamente afectados. Me encargaron llenar los documentos necesarios para el velorio. Mi primo tenía compromisos importantes y tuvo que irse por un momento, así que me quedé sola en la casa funeraria. La sala de espera era fría y desolada, con paredes grises y una iluminación tenue. El silencio era perturbador, interrumpido solo por el ruido ocasional de pasos lejanos. Mientras llenaba los formularios, escuché claramente una voz familiar llamando mi nombre. Era la voz de mi abuela. Mi corazón se aceleró y me quedé inmóvil, tratando de entender si era mi imaginación o algo real. Nuevamente escuché la voz: «Sara, estoy aquí». El tono era suave, pero llevaba una sensación de urgencia. Decidí seguir la voz, que venía de un largo pasillo estrecho, iluminado solo por unas pocas lámparas tenues. Las sombras de las paredes parecían bailar a medida que caminaba. Varias puertas estaban alineadas a lo largo del pasillo, algunas abiertas, revelando salas llenas de ataúdes. La voz parecía venir del final del pasillo. Aunque aterrada, seguí caminando, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. Llegué a una puerta marcada con acceso restringido. La curiosidad me dominó y abrí la puerta, iluminando la habitación con la lámpara de mi teléfono. Ahí estaba, mi abuela, acostada en una mesa, con los ojos abiertos. El shock fue abrumador. Nunca había visto un cuerpo antes, y ver a mi abuela así, sin vida, era aterrador. De repente, la mesa comenzó a crujir. Dirigí la luz nuevamente hacia mi abuela y la vi sentada mirándome sin expresión. Mi corazón casi se detuvo. En pánico, retrocedí lentamente y corrí hacia la recepción, donde me encontré con una de las recepcionistas. Me preguntó si todo estaba bien, pero estaba en estado de shock y no pude explicar lo que había sucedido. Solo dije que me sentía mal por la pérdida y que había terminado los trámites necesarios. Regresé a casa en silencio, sin contarle a nadie lo que había pasado, temiendo que me tomaran por loca. Esa noche, la imagen de mi abuela sentada me perseguía y no pude dormir. La sensación de ser observada era constante y el silencio de la noche solo aumentaba mi malestar. Al día siguiente, volvimos a la casa funeraria para el velorio. Mientras esperábamos, dejé a mi hija, Ana, de 6 años, en la sala, con el ataúd de su abuela. Unos momentos después, vi a mi hijo mayor, Lucas, afuera hablando por teléfono. Le pregunté por qué había dejado sola a su hermana y respondió que ella estaba bien. Cuando entré en la sala, encontré a Ana hablando y riendo sola. Le pregunté qué hacía y dijo que estaba hablando con su abuela. Ana insistió en que su abuela no quería que se fuera, lo que me preocupó. La saqué de la sala, pero ella se resistía, afirmando que su abuela no la dejaba irse. Le dije que su abuela había muerto y que no podía continuar con esa conversación. Mi esposo trató de calmarla y la llevó afuera.
Más tarde, mientras rezaba, las velas alrededor del ataúd se apagaron de repente y la luz de la sala se cortó, sumiendo todo en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrerme y traté de salir de la sala, pero la puerta estaba cerrada. Sentí una mano en mi hombro y al voltear vi el cuerpo de mi abuela de pie, mirándome. Me desmayé y desperté en el hospital. Mi familia me dijo que me habían encontrado desmayada en la sala. Cuando pregunté por mi hija, dijeron que estaba en la casa funeraria con mi hijo y mi primo. Me apresuré allí, desesperada, y encontré a mi hijo, quien me dijo que Ana estaba en el baño. Mientras la buscaba, escuché su voz, pero no podía verla. Cuando finalmente la encontré, estaba en la misma sala donde había visto a mi abuela antes. Ana lloraba, diciendo que su abuela no la dejaba irse. Una sombra se acercaba y grité por ayuda. Un empleado finalmente encendió las luces y corrí con mi hija fuera de la casa funeraria. Más tarde descubrí que el cuerpo de mi abuela había reaparecido en el ataúd, pero estaba completamente carbonizado. Desde entonces he llevado a mi hija a terapia y yo misma he comenzado a frecuentar la iglesia regularmente, buscando protección para mi familia. Nunca volvimos a esa casa funeraria y cada noche rezo para que mi abuela encuentre la paz y que nada malo nos amenace nuevamente. Pero la historia no termina ahí. La sensación de que algo no estaba bien continuaba persiguiéndome. Comencé a investigar la historia de la casa funeraria, descubriendo que el lugar tenía una historia de eventos inexplicables y perturbadores. Muchos testimonios hablaban de voces y apariciones, siempre involucrando los mismos pasillos oscuros y las salas llenas de ataúdes. Decidí que debía volver, enfrentar mis miedos y descubrir la verdad. Hablé con mi esposo y le expliqué mi decisión. A regañadientes, aceptó acompañarme. Llegamos a la casa funeraria tarde en la noche, cuando el lugar estaba cerrado y desierto. Con la ayuda de una linterna y el coraje que pude reunir, entramos. El pasillo parecía aún más largo y oscuro que antes. Cada paso resonaba contra las paredes y el aire era denso y helado. Me acerqué nuevamente a la sala marcada con acceso restringido. La puerta estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. El miedo y la curiosidad se debatían en mí, pero sabía que debía seguir adelante. Iluminé el interior con la linterna. La sala era exactamente como la recordaba, con la mesa en el centro y una sensación de presencia oscura en el aire. De repente, la puerta se cerró detrás de nosotros con un estruendo y la luz comenzó a parpadear. Mi esposo me tomó de la mano firmemente, tratando de mantenerme tranquila. Luego, escuchamos la voz de mi abuela nuevamente, esta vez más clara y desesperada. «Sara, ayúdame». La voz resonaba en la sala, y las sombras en las paredes parecían cobrar vida. Mi esposo y yo miramos a nuestro alrededor, tratando de encontrar el origen de la voz. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Una figura indistinta apareció en la esquina de la sala, y la temperatura cayó bruscamente. La figura comenzó a acercarse lentamente, y la sensación de miedo se intensificó. Mi esposo intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. La figura se detuvo frente a la mesa, y de repente la luz se apagó por completo, dejándonos en la oscuridad total. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el sonido de nuestra respiración rápida. De repente, sentí una mano fría tocar mi hombro, y mi cuerpo se paralizó de miedo. La voz de mi abuela susurró en mi oído: «Debes irte de aquí, antes de que sea demasiado tarde».
La mano me empujó ligeramente hacia la puerta que se abrió con un chirrido aterrador. Corrimos fuera de la sala, sin mirar atrás. Llegamos a la recepción, donde la luz estaba encendida, y el ambiente parecía extrañamente normal. Salimos de la casa funeraria lo más rápido posible, sin decir una palabra. Cuando llegamos a casa, nos sentamos en silencio, tratando de comprender lo que había sucedido. Desde esa noche, la sensación de ser observada nunca me ha abandonado. Sigo asistiendo a la iglesia y rezando por la paz de mi abuela, pero algo en mí sabe que esa casa funeraria guarda secretos oscuros que tal vez nunca sean revelados. Y la presencia que encontramos allí, aunque tenía la apariencia de mi abuela, era algo mucho más siniestro y peligroso. Nunca he vuelto a esa casa funeraria, y cada noche, antes de dormir, rezo para que mi familia esté protegida de cualquier mal que aún pueda estar observándonos. Antes de pasar a la siguiente historia, dejen un like si les gustan nuestras historias. Esto me motiva a seguir trayéndoles historias aterradoras como esta. Gracias. Trabajaba en la recepción de una funeraria, un empleo que, aunque no correspondía a mis sueños, me ayudaba a financiar mis estudios universitarios. Mis tareas incluían recibir a los clientes que venían a informarse sobre los ataúdes, asegurarme de que el número de personas en los salones funerarios no superara el límite permitido y gestionar la atención al cliente en general. Un día, como cualquier otro, iba a comenzar un funeral. El salón funerario estaba casi vacío, cuando un hombre elegante, vestido con un traje impecable, entró. Parecía desorientado. Le pregunté si necesitaba ayuda y me preguntó dónde se encontraba. Le respondí que era la funeraria San Carlos y que estaba a punto de asistir a un funeral. El hombre, confundido, dijo que no sabía cómo había llegado allí, que debía haberse equivocado, y se fue apresuradamente. El día transcurrió con normalidad, con llamadas telefónicas e indicaciones a los visitantes. Cuando empezaba a caer la tarde, me levanté para tomar un café, y al mirar por la ventana, vi al mismo hombre sentado en una de las sillas de una sala adyacente al salón funerario. Ese salón no debía estar abierto, ya que no había ningún funeral programado allí. La puerta estaba cerrada con llave. Fui allí, golpeé la puerta, pero el hombre permaneció inmóvil, mirando fijamente el lugar donde generalmente se colocan los ataúdes. Intrigada y un poco asustada, fui a buscar al guardia, quien me aseguró que esa sala había estado cerrada desde el día anterior y que nadie podía estar allí, ya que solo él y la propietaria tenían las llaves. Cuando volvimos a la sala, el hombre había desaparecido. El guardia, escéptico, me preguntó si estaba segura de lo que había visto. Insistí en que sí, especialmente porque el hombre me había hablado en la recepción. Sin embargo, el guardia volvió a cerrar la puerta y regresó a su puesto. Perturbada, volví a la recepción, tratando de entender lo que había sucedido. Ya era casi hora de salir, así que decidí verificar si todo estaba en orden en el salón funerario antes de irme. Al entrar, vi algo que me dejó paralizada. La foto del hombre que había conocido más temprano estaba junto al ataúd, indicando que él era el difunto. Sentí un frío recorrer mi espina dorsal y me quedé paralizada de miedo. Un colega me encontró en la entrada, viendo mi estado alterado. Entre lágrimas le conté lo que había pasado, esperando que no me creyera. Al igual que yo, no creería esta historia si la escuchara de alguien más. Para mi sorpresa, él me creyó.
Trabajando allí desde hace más tiempo ya había sido testigo de cosas extrañas. Me tranquilizó, diciendo que solo eran almas que aún no se habían dado cuenta de que habían fallecido y que, por esa razón, a veces aparecían en lugares familiares. A pesar del miedo, sabía que no podía permitirme dejar mi trabajo. Así que pedí un día libre a mi jefa, quien lo aceptó sin problemas. Cuando volví al trabajo, seguí cumpliendo con mis tareas, pero con una nueva percepción del entorno a mi alrededor. Durante los 3 meses siguientes, presencié otros fenómenos extraños. Sombras moviéndose cuando la funeraria estaba vacía, susurros inexplicables en el aire. Estos eventos, aunque aterradores, se convirtieron en algo con lo que aprendí a vivir. Finalmente, encontré un mejor empleo y dejé la funeraria. Mi experiencia allí me enseñó a no subestimar lo desconocido y a entender que lo que está más allá de la vida puede estar más cerca de lo que pensamos. Si también has visto o hablado con alguien que ya ha partido, debes saber que no estás solo. Estas experiencias son más comunes de lo que parecen, especialmente entre aquellos que son más sensibles a las energías que nos rodean. Me llamo Jean y trabajo como tanatopractor en una funeraria en Francia. Mi trabajo consiste en preparar los cuerpos para que sus familias puedan despedirse de ellos dignamente. Desinfectamos, embalsamamos y cuidamos la apariencia de los fallecidos, una labor que requiere una preparación psicológica, especialmente debido a las historias trágicas que a menudo acompañan a los cuerpos. Recientemente, un estudiante de medicina, Antoine, comenzó a ayudarme, lo que hizo que las largas noches fueran un poco más llevaderas. Una noche rutinaria, estábamos preparando el cuerpo de un anciano que había fallecido de un ataque cardíaco. Mientras trabajábamos, recibimos otro cuerpo de la morgue, el de un motociclista que había muerto en un grave accidente. Estaba en un estado lamentable y sabíamos que sería una larga noche. Mientras terminábamos el trabajo con el anciano, escuchamos pasos en el piso de arriba, donde estaba el cuerpo del motociclista. La funeraria estaba vacía esa noche y se suponía que solo nosotros dos estaríamos presentes. Antoine, nervioso, preguntó si alguien podría haber entrado, pero lo tranquilicé diciendo que era imposible, ya que todas las puertas estaban cerradas. Los pasos continuaron, ahora más cerca, bajando las escaleras. Decidí investigar y le pedí a Antoine que esperara. Subí y encendí las luces de la sala donde estaba el cuerpo, pero no había nadie. La sala estaba vacía y en silencio. Al bajar encontré un oso de peluche en el suelo, algo que no estaba allí antes. El oso parecía nuevo, y la única explicación que se me ocurrió fue que alguien podría haberlo dejado durante un funeral anterior. Puse el oso en una mesa para llevarlo a la recepción al día siguiente y volvimos a nuestro trabajo. Al comenzar a preparar el cuerpo del motociclista, noté que Antoine estaba visiblemente incómodo. Le pedí que fuera a buscar algunas herramientas en otra habitación. Mientras él estaba afuera, escuché un murmullo claro y aterrador cerca de mi oído. «Dáselo». Me giré rápidamente, pero no había nadie. Al mirar el cuerpo del motociclista, noté que su cabeza estaba girada hacia el oso de peluche y que sus ojos estaban abiertos, mirando intensamente. Era imposible, ya que no tenía signos vitales desde hacía más de 24 horas. Llamé a Antoine, quien también se asustó al ver el cuerpo en esa posición. Algo inexplicable había sucedido.
Cuando mi turno estaba por terminar, estaba a punto de irme cuando la propietaria de la funeraria me abordó en el estacionamiento. Me preguntó sobre un oso de peluche que la esposa del motociclista dijo que estaba en su mochila, pero que no se encontró con sus pertenencias. Ella sabía que su esposo tenía el oso porque había enviado una foto unos minutos antes de morir, diciendo que el regalo era para su hija pequeña, que estaba por terminar el jardín de infancia. Todo comenzó a tener sentido. Le mostré a la propietaria dónde había encontrado el oso y le conté los extraños eventos de esa noche. Ella permaneció en silencio, pero sus ojos reflejaban comprensión y sorpresa. Me agradeció y dijo que entregaría el oso a la esposa del fallecido. Curioso por entender lo que había sucedido, le pedí al guardia de seguridad que revisara las grabaciones de las cámaras de seguridad. En los videos, pudimos ver una sombra negra salir de la sala del motociclista y bajar las escaleras, desapareciendo en el primer piso. Nos quedó claro que esa sombra, los pasos y el murmullo estaban todos relacionados con el motociclista. Era como si, de alguna manera, intentara asegurarse de que el regalo llegara a su hija. Esta experiencia me marcó profundamente. Incluso con años de experiencia en este campo, nunca había sido testigo de algo tan inexplicable. Hasta el día de hoy, recuerdo esta historia como un recordatorio de que lo inexplicable a veces se manifiesta de maneras sorprendentes y conmovedoras. Buenas noches, mi nombre es Antoine y hace unos años trabajé como guardia en una empresa de servicios funerarios en Francia. Adaptarme a este trabajo tomó tiempo, ya que el ambiente siempre era pesado, con el constante duelo de las familias y la silenciosa presencia de los difuntos. El entorno era opresivo y requería una cierta frialdad emocional para manejar todo. Una noche en particular, llegó el cuerpo de una niña de 5 años. Lo supe porque me llamaron para ayudar a transportar el pequeño ataúd hasta la sala donde se preparaban los cuerpos. La tristeza me conmovió profundamente, recordándome a mi propia hija pequeña. Sin embargo, como siempre, hice todo lo posible por no involucrarme emocionalmente. Este trabajo requiere una mente fría. Esa noche, mi rutina consistía en limpiar las instalaciones y preparar la sala donde la niña sería velada al día siguiente. Solo estábamos presentes la mujer encargada de preparar los cuerpos y yo. Alrededor de las 11 de la noche, mientras limpiaba los baños, escuché pasos. Estaba en una de las cabinas y por lo tanto no podía ver quién era. Suponiendo que era la preparadora, le pregunté si quería entrar o si podía dejarme salir, pero no hubo respuesta. Intrigado, terminé lo que estaba haciendo y fui a la sala de preparación. Toqué la puerta y cuando ella salió, le pregunté si tenía una hija o si sabía quién era la niña que había visto en los baños de mujeres. Ella me miró sorprendida y me aseguró que no tenía hijos y que estábamos solos en el lugar, ya que todos los demás empleados se habían ido aproximadamente 1 hora antes. Ella sugirió que revisáramos juntos, así que nos dirigimos a los baños de mujeres. La puerta estaba abierta, pero al entrar no había nadie. La sala estaba desierta, con los azulejos reflejando la fría luz de las lámparas. Buscamos en las instalaciones, pero no encontramos a nadie. La mujer debía volver a su trabajo, así que me dijo adiós, pidiéndome que la informara si veía algo inusual. Continué con mi trabajo, pero la imagen de la niña no se apartaba de mi mente. Estaba tan seguro de haber visto a alguien. La preparadora terminó y se fue, aconsejándome que no me quedara muy tarde, insinuando quizás que estaba demasiado cansado.
Respondí con un simple buenas noches y me dirigí a la sala de velación, mi última tarea de la noche. Mientras limpiaba la sala, escuché el suave sonido de un niño llorando. Salí para verificar y me di cuenta de que el sonido provenía de la sala donde se colocaban los cuerpos en espera de la velación. Los llantos eran débiles, pero claramente de un niño. Al acercarme, sentí un escalofrío. «¿Hola?», llamé, pero nadie respondió. El sonido se detuvo tan pronto como abrí la puerta. La sala estaba vacía, excepto por el ataúd cerrado de la niña que había llegado esa noche. Cerré la puerta, tratando de no pensar demasiado en lo que podría estar sucediendo. Sin embargo, los llantos comenzaron de nuevo, más fuertes y desesperados esta vez. No tuve el valor de abrir la puerta nuevamente, temiendo lo que podría encontrar. Sabía que el sonido provenía del ataúd de la niña. Era como si estuviera pidiendo ayuda. Tomé mis cosas y salí rápidamente del lugar, sintiendo una profunda tristeza. De camino a casa, no podía dejar de pensar en la niña. Al día siguiente, al volver al trabajo, la niña estaba siendo velada. Sus padres estaban junto al ataúd, visiblemente devastados. La madre, entre sollozos, habló del miedo de su hija a la oscuridad y a estar sola. Ella pidió acompañar el cuerpo en el coche fúnebre, una petición que el conductor aceptó, y todos se fueron. Entonces comprendí la razón de los llantos. La niña no quería quedarse sola esa noche en la oscuridad de la sala de preparación. La experiencia me afectó profundamente. Al hablar con mi esposa, ella me sugirió renunciar, ya que esto estaba afectando mi salud mental. Una semana después, hice exactamente eso. Pero la imagen de la niña y sus llantos desesperados me siguen persiguiendo. Esta pequeña alma perdida está grabada en mi memoria, un recuerdo doloroso de nuestra impotencia ante lo inexplicable.